mayor relevancia para el país y expone también su visión de las principales vías de desarrollo para Rusia en un futuro próximo. La Constitución de Rusia estipula que el presidente debe comparecer ante los legisladores una vez al año para presentar sus propuestas y estrategias en referencia a los principales asuntos de la actualidad estatal. El presidente pronuncia su discurso sobre el estado del país ante la Asamblea Federal en la sala de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin. Se trata del 13º mensaje anual de Vladimir Putin. Además de los miembros de las cámaras alta y baja, entre los invitados al evento también se encuentran miembros del Gobierno, también del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, el fiscal general, los líderes de las regiones del país y otros altos cargos y también representantes de los medios de comunicación, al igual que también estamos viendo al patriarca en las imágenes. En el mensaje presidencial se evalúa la situación actual de la nación y se determinan las prioridades, los retos también y los principales objetivos estratégicos, tanto en política interior como en la política exterior a corto plazo, es decir, digamos a lo largo del presente ejercicio. La gama de los temas que puede abordar el presidente Vladimir Putin en este discurso es muy amplia. Según las previsiones que están marcadas, podrían estar presentes, por ejemplo, en algunos temas que podemos destacar en estos momentos: el fortalecimiento de la soberanía de Rusia, también, por ejemplo, el nuevo programa de armamento, si es que hablamos de temas más concretos, o incluso, por ejemplo, la reciente detención del ministro de Desarrollo Económico por sospechas de corrupción, una noticia que saltaba escasamente 3 semanas y que aquí en Rusia pues marcó mucho la agenda diaria tanto de política interior como, por ejemplo, del devenir económico del país, aunque la rama de desarrollo económico no está ligada exclusivamente a las tareas de finanzas, en este caso de las finanzas rusas. Sin embargo, lo que más atención acapara será la agenda internacional, obviamente, con los movimientos que tiene la Federación Rusa en las diferentes áreas geopolíticas, por ejemplo, como en las vías de solución política en Oriente Medio y especialmente en Siria, donde Rusia está trazando una línea en la lucha contra el terrorismo de la yihad del Estado Islámico, por ejemplo, también sobre todo con la ayuda humanitaria. Recordemos que escasamente hace unas horas se aprobaba por orden de Vladimir Putin el despliegue de hospitales móviles a la provincia, a la ciudad de Alepo, para que allí los desplegados y los desplazados, miles de personas, recordemos, tengan al menos hospitales. Estamos hablando de una cobertura diaria de al menos de 500 personas para esos desplazados. Pero también entramos en otros temas, obviamente, de interés ruso, por ejemplo, en Ucrania. Estamos escuchando ya esos anuncios oficiales que nos van a dar enseguida paso, evidentemente, al discurso oficial. Estamos esperando a que el presidente ya intervenga en ese discurso. Seguimos diciéndoles como estábamos hablando. Estamos a la espera de que el presidente Vladimir Putin inicie el discurso en la sala San Jorge. Hablábamos de temas, estábamos destacando la agenda internacional, en ese caso con Siria, pero también hablamos de Ucrania. Las relaciones, por ejemplo, de Rusia con Estados Unidos, con el presidente electo Donald Trump, que va a iniciar su mandato en enero exclusivamente, y la participación de Rusia. Ahora estamos viendo exclusivamente en estos momentos cómo los guardias oficiales abren la puerta, entra Vladimir Putin, presidente de Rusia, se va a dirigir en escasos segundos al país entero, también a los restos de países. Y les vamos a dejar con la palabra de Vladimir Putin en directo desde el Kremlin. Buenos días. Buenos días, estimados colegas y miembros del Consejo de la Federación, diputados de la Duma Estatal, ciudadanos de Rusia. Hoy, como siempre, en mi mensaje se tratará de nuestros retos económicos, sociales, de la política interna y exterior. Y vamos a prestar más atención esta vez a la economía, a las cuestiones sociales y a la política interna. Nosotros tenemos que solucionar todos estos problemas en unas condiciones bastante complicadas, como siempre y muchas veces ha sido en la historia. Y el pueblo ruso, de nuevo, comprueba que esta
capaz de responder a retos poco fáciles, defender los intereses nacionales, la soberanía y el rumbo independiente del país. Pero hay algo que me gustaría decir en este sentido. Ya lo he dicho varias veces en público, pero hoy me gustaría reiterarlo. Los ciudadanos se han unido y lo vemos. Deberíamos agradecer a nuestro pueblo por eso. Se han unido cerca de los valores patrióticos, no porque están contentos con todo, que están satisfechos, no. Es que hay muchos problemas y dificultades a día de hoy, pero existe el entendimiento de sus razones y raíces, y lo más importante es que existe la seguridad de que podremos superar todo eso juntos. La disposición a trabajar para Rusia y para cuidar del país es lo que está a base de esta unión. Y al mismo tiempo, la gente espera recibir oportunidades iguales y amplias para crecer, para poner en la vida sus iniciativas civiles y creativas. La gente espera recibir el respeto a sus libertades y a su labor. Los principios de la justicia, de respeto y confianza son universales. Nosotros defendemos con firmeza estos principios y, como vemos, eso tiene resultados en el panorama mundial, pero de la misma manera debemos garantizar su implementación dentro del país, respecto a cada persona y toda la sociedad. Cualquier injusticia, cualquier falsedad se percibe de manera muy aguda. Es una especificidad de nuestra cultura. La sociedad rechaza la supremacía y egoísmo, no importa de quién provenga, y se estima más y más y se valora más la responsabilidad, los morales, el respeto a los intereses de la sociedad y la disposición a escuchar y oír a otros y respetar las opiniones. Es lo que ha mostrado la campaña electoral de este año. Ustedes saben que la iniciativa de regresar al modelo mezclado de la elección de diputados de la Duma estatal fue respaldada en el mensaje de 2015. Fue un paso principal hacia la opinión pública y yo creo que el rumbo a desarrollar el sistema político, los institutos de democracia directa e incrementar la competitividad de las elecciones tiene razones y es sensible y vamos a desarrollarlo. Ha crecido el papel de la Duma estatal como un órgano representativo y se ha restablecido y ha crecido la autoría del poder legislativo. Debe ser comprobado por hechos y por acciones y eso se refiere a todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Pero, por supuesto, una responsabilidad especial pertenece al Partido Rusia Unida, que hoy cumple sus 15 años. El partido tiene una mayoría constitucional en la Duma estatal y es la base principal del gobierno en el Parlamento. Y tenemos que desarrollar nuestro trabajo conjunto de tal manera que todos los compromisos ante los ciudadanos sean cumplidos. Son los ciudadanos que decidieron el resultado de la campaña electoral, eligieron el rumbo de desarrollo creativo del país, han comprobado que ahora vivimos en una sociedad sana que está segura de sus peticiones, una sociedad en la que crece la inmunidad al populismo y se valora altamente la importancia de la unión. No se trata, por supuesto, de cualquier dogmas, de una unión falsa o de un forzamiento de ciertas opiniones públicas. Como saben muy bien, todo eso ha pasado por nuestra historia y no vamos a regresar al pasado. Pero eso no supone que, cambiando y diciendo palabras lindas y encubriéndose tras las discusiones sobre la libertad, cualquier persona tiene el derecho a ofender tradiciones nacionales. Saben, si alguien se considera más avanzado, más inteligente de otros, si son así, ¿por qué no traten otros con respeto? Es solo natural. Y al mismo tiempo no creo que es aceptable una reacción agresiva de respuesta si se está convirtiendo en vandalismo. Y a eso el gobierno va a reaccionar de manera firme. Mañana tenemos una reunión del Consejo de Cultura y nosotros vamos a hablar de las cuestiones que provocan una discusión amplia social. Vamos a hablar de los principios de responsabilidad mutua de los representantes de sociedad civil y de la cultura. Pero me gustaría subrayar que tanto en la cultura como en la política, en los medios y en la vida social, en la polémica sobre la
las cuestiones económicas, nadie puede permitir la libertad de pensamiento y la libertad de expresar la posición de manera abierta. Me gustaría reiterar que cuando hablamos de la solidaridad y de la unidad, hablamos de una consolidación natural de los ciudadanos para el desarrollo exitoso de Rusia. Se pueden alcanzar objetivos estratégicos importantes en una sociedad dividida. Se podría solucionar eso con un parlamento en el que, en lugar de un trabajo resultativo, se llevan a cabo discusiones constantes sin resultado. Se puede desarrollar a base de un Estado que no tiene una base firme y no tiene confianza de sus ciudadanos. Es obvio que no. Últimamente hemos visto varios países donde tales situaciones abrieron el paso a los aventuristas, a golpes de Estado y al final a la anarquía. El resultado es el mismo por todas partes. Las tragedias humanas, la caída y la decepción. Nos preocupa el hecho de que en el mundo, incluso en los países que parecen ser los más prosperosos, en regiones estables, aparecen más y más rupturas en el sentido político, en el sentido social y religioso. Todo eso se suma a una crisis migratoria aguda a la que se enfrentan varios países europeos y de otras regiones. Sabemos muy bien qué consecuencias tienen unos cambios radicales. Por desgracia, en el siglo pasado, nuestro país vio muchos de ellos. El año que viene, el año 2017, es el año de los 100 años de la Revolución de Febrero y de Octubre, y es una buena razón para dirigirnos a las razones de la revolución en Rusia y a su naturaleza. No solo para los históricos y los científicos, es que la sociedad rusa necesita un análisis honesto y profundo de estos eventos. Es nuestra historia común y hay que tratarla con respeto. De eso escribió un filósofo célebre, Alexei Feodorovich Losev. Sabemos todo el camino complicado de nuestro país, escribió él. Sabemos de los años difíciles de sufrimiento y de la lucha, pero para un hijo de su patria todo eso es su propio. Es parte de su vida. Y estamos seguros de que la mayoría de nuestros ciudadanos tiene esta percepción de su patria y las lecciones de historia las necesitamos para restablecer el acuerdo social y civil que conseguimos alcanzar al día de hoy. Es inaceptable hacer llegar las ofensas y los problemas del pasado a nuestra vida de hoy y especular sobre las tragedias que tocaron casi a todas las familias de Rusia. No importa en qué frente estuvieran nuestros antecedentes en aquellos tiempos. Tenemos que recordar que somos un pueblo unido y tenemos una Rusia unida. Estimados colegas, el sentido de toda nuestra política es considerar a la gente y multiplicar el capital humano como la riqueza principal de Rusia. Por eso nuestros esfuerzos están destinados a apoyar los valores tradicionales de la familia, a programas democráticos, a mejorar la ecología y la salud de la gente, al desarrollo de la educación y de la cultura. Y debería mencionar lo que realmente está pasando ahora, que hemos logrado. Por supuesto, el crecimiento natural de la población sigue. En el año 2013, los demógrafos tienen este concepto del crecimiento de natalidad. Ha llegado a 1.7% y es mucho más de muchos países europeos. Por ejemplo, en la República Checa está a 1.5, son los datos del mismo año. Y en el año 2015, este coeficiente llegó a 1.78. Seguimos cambiando la esfera social para que esté más cerca a la gente, a sus peticiones y necesidades, para que sea más moderna y justa. El sector social debe atraer a los especialistas talentosos, a los jóvenes talentosos. Por eso estamos incrementando los salarios de los especialistas, mejoramos las condiciones de su labor. Me gustaría destacar que la competición al entrar a
a las instituciones de educación médicas está creciendo con firmeza. En el año 2016 llegó a 7.8 personas por un plazo y los resultados de la campaña de ingreso del año pasado llegó a casi 28 personas por plazo. Pues que todas tengan mucho éxito en su trabajo y que todos tengan mucha salud, los especialistas. Me acuerdo muy bien de cómo hace un rato hablamos con mis colegas sobre el proyecto de desarrollo de ayuda médica de alta tecnología y centros de natalidad que antes no teníamos. En el año 2018 habrá 94. Y ahora nuestros médicos son capaces de salvar a los recién nacidos en los casos más complicados. Y en este sentido hemos llegado a nivel de países más desarrollados del mundo. A finales del año 2015, los índices de mortalidad de los recién nacidos llegaron a 6.5 por 1.000 nacidos. Y en la Organización de Salud rusa, este índice está a 6.6. Y a finales del año 2016, Rusia llegó al nivel de 5.9%. En los últimos 10 años ha crecido por 15 veces el volumen de ayuda médica de alta tecnología. Miles y miles de cirugías más complicadas se llevan a cabo no solo en los centros federales principales, sino también en las regiones. Por ejemplo, en el año 2005, 60.000 personas en Rusia recibían ese tipo de ayuda y en el año 2016 ya serán 900.000 personas que recibirán este tipo de ayuda. Hay que comparar estas cifras. El año que viene deberíamos introducir los mecanismos de financiación estable de este tipo de ayuda médica. Esto nos permitirá recortar los plazos de espera de cirugías y, en general, hay que decirlo de manera directa, los problemas en la salud, en el sistema de sanidad, siguen estando presentes y se refieren al sector primario de esta esfera. Hay que prestar mucha atención a su desarrollo. Muchos ciudadanos se enfrentan a muchos tiempos de espera. Es bastante complicado recibir una atención de especialistas y muchas veces las clínicas tienen el equipamiento más moderno, pero los especialistas no tienen la calificación para usar este equipamiento. Organizaremos la formación de los especialistas que gracias a un certificado de formación podrá elegir dónde y cómo mejorar su formación. También mejoraremos el nivel de la informatización del sector de la sanidad y liberaremos a los médicos de todo el trabajo burocrático para un trabajo directo con el paciente, y gracias a las tecnologías de información mejoraremos la efectividad del control de las medicinas más importantes, que nos ayudará a recortar los precios de los medicamentos para los hospitales. En los próximos 2 años propongo conectar a Internet todos los hospitales de nuestro país, que permitirá a los médicos, incluso en las regiones más lejanas, utilizar la posibilidad de usar la medicina. Y me gustaría que el Ministerio de Comunicaciones preste atención a ello, porque es una tarea posible de realizar y lo acabo de mencionar desde la tribuna y ahora todo el país lo seguirá atentamente. Tomando en consideración la geografía de Rusia, es necesario un sistema de la aviación sanitaria. El año que viene, el programa de desarrollo de este sistema se aplicará a las 34 regiones de Rusia. Sobre todo, se aplicará en Siberia, Oriente Lejano, y para ello, los diputados lo saben, también fue iniciativa suya en el año 2017 para la adquisición de los servicios de aviación en el marco del proyecto del desarrollo de la aviación de
de sanidad que se considerará en la segunda lectura serán 3,3 mil millones de rublos lo que se destinará. Estimados colegas, en todo el territorio de nuestro gran país los niños tienen que estudiar en condiciones de comodidad. Por eso seguiremos con el programa de la reconstrucción y modernización de los colegios. Tenemos que acabar con todos los edificios que no cuenten con las mínimas condiciones. Y también tenemos que esforzarnos para mejorar la profesionalidad y la formación de los profesores. Estamos realizando el programa del aumento de plazas en los colegios públicos que se desarrollará hasta el año 2025 y sabemos muy bien que es la responsabilidad de nivel regional, pero nosotros tomamos la decisión de apoyar las regiones en esta dirección tan importante, en este sector tan importante, y hasta el año 2019 vamos a crear 187 mil plazas en los colegios. Y lo que más preocupa a los padres y a los profesores es el mantenimiento del proceso educativo y cuánto la educación responde a las dos tareas principales de los que habló el académico Likhachov, que es dar conocimientos y educar a la persona. Las bases morales es lo que forma la base de la sociedad, del Estado, y es importante mantener la profundidad de la educación. Ahora se presta más atención a las asignaturas de las humanidades, pero el programa escolar no será suficiente. Necesitamos programas en los teatros, en la televisión, en los museos y en Internet que serán interesantes para los jóvenes, atraerán su atención a la literatura clásica, cultura e historia. Necesitamos desarrollar los principios artísticos. Los niños tienen que aprender a pensar con creatividad y plantearse objetivos y conseguirlos para que en futuro sea la base de su vida interesante. Estamos llevando a cabo muchos experimentos en los colegios y también en el extranjero. También tenemos que tener mucho cuidado con los experimentos, pero tenemos que avanzar. Es necesario educar la cultura del trabajo de los ingenieros. El número de los parques tecnológicos infantiles aumentará hasta 40, como también grupos de educación técnica. A este trabajo se sumarán los institutos de investigación de las universidades para que entendamos que todos los niños tienen que tener las mismas posibilidades y que sus ideas son importantes para el futuro de Rusia. El Centro de Educación para los Niños Talentosos Sirios desempeña un papel muy importante a este respecto. Tenemos que pensar sobre la formación en las regiones en base a las mejores universidades de los centros de apoyo a los niños talentosos. Pero al mismo tiempo me gustaría decir y llamar su atención sobre que en base a todo el sistema educativo tiene que estar un principio fundamental. Cada niño, cada adolescente es talentoso y es capaz de tener éxito en su profesión y en la vida. Y es nuestra tarea desarrollar sus talentos, pero en eso se basa el éxito de Rusia. Estimados colegas, en la generación joven veo un apoyo firme
a Rusia en el siglo XXI. Veo que es capaz no solo de responder a los retos, sino también participar en la formación de la agenda cultural y tecnológica del desarrollo. Muchos estudiantes participan ahora en los proyectos de voluntariado y se desarrollan en las esferas como el cuidado de los enfermos, apoyo a los enfermos y a los ancianos, en el cuidado de la naturaleza y de los animales. Los ciudadanos están involucrados en muchas actividades caritativas. Las publicaciones en las redes sociales ayudan a recaudar fondos para los niños enfermos y las personas lo hacen de forma sincera, siguiendo el llamamiento de su corazón. Es sorprendente cómo las personas con pocos ingresos responden a este tipo de necesidades de prestar ayuda a los más necesitados. Pido a la Agencia de las Iniciativas Estratégicas apoyar a los movimientos de voluntariado y de las organizaciones sin ánimo de lucro. La voluntad de los ciudadanos que participan en este tipo de proyectos forman una atmósfera de un trabajo común y crean un potencial para el trabajo conjunto y es necesario levantar todas las barreras para el trabajo del voluntariado, apoyar las organizaciones sin ánimo de lucro. A partir del año que viene, para este tipo de las organizaciones que cuentan con la experiencia necesaria, abriremos las posibilidades y el acceso a los servicios financiados del presupuesto estatal. Ahora me gustaría, estimados colegas, dirigirme a muchos de ustedes y que me escuchen los alcaldes y las autoridades municipales. Por favor, no dirijan los fondos como siempre a las estructuras a las que suelen dirigirlos, sino vamos a apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro. Es muy importante el trato sincero hacia las personas. Vamos a controlar estos problemas todos juntos. Todos estamos interesados en que aumente la calidad en el sector social. Hay que crear una base legislativa para este tipo de acciones. Hay que establecer los requerimientos para sus competencias, al mismo tiempo sin crear problemas y barreras burocráticas adicionales. Hay que apreciar la actividad y la postura activa de nuestros ciudadanos. Y me gustaría dirigirme a muchos de ustedes de nuevo. No se puede esconder en los despachos, no se puede temer al diálogo con la gente. Hay que estar dispuestos a hablar con la gente y apoyar sus iniciativas, especialmente cuando se trate de tales cuestiones como el desarrollo de ciudades y ciudades pequeñas, la conservación de la vista histórica y creación de condiciones para la vida. Por desgracia, muchas veces estas preguntas se solucionan a escondidas y cuando eso pasa me gustaría preguntar, ¿están seguros de que lo que ustedes proponen basándose en las ideas que tienen en sus despachos, que son las mejores propuestas que pueda haber? ¿No estaría mejor consultar con la gente y preguntar cómo quieren ver las calles, las casas donde viven, los parques? El año que viene vamos a destinar 20.000 millones de rublos a los programas de desarrollo de la infraestructura, incluso a las así llamadas monociudades. Y es importante que al momento de la decisión del uso de estos recursos, que los participantes sean los ciudadanos, que ellos decidan qué proyectos deben tener la prioridad. Me gustaría pedir a participar en este trabajo el Frente Unido Ruso y hay que destacar que se debe no solo organizar un control efectivo, sino que también con ayuda de este control llegar a resultados concretos que espera la gente. Y, por supuesto, hay que apoyar a los ciudadanos que están dispuestos a unirse a los proyectos de desarrollo. Es importante que la sociedad civil participe de manera activa en la solución de tales retos como
el perfeccionamiento de legislación para el medio ambiente, la creación de sistemas de trato humano de animales. El año que viene será el año de la ecología y yo pido al gobierno preparar los programas de conservación de símbolos naturales únicos de Rusia, tales como Volga, el lago Baikal, el lago Telets, en el Altai. Hay que ocuparse de la limpieza de territorios sucios por todo el país y hacer algo con los basureros en los que se ha convertido algunos lugares en el país. Es un problema que hemos tratado con los activistas del Frente Nacional. Es un problema de grandes ciudades y de localidades pequeñas también. Además, en Moscú y San Petersburgo se están llevando a cabo trabajos para modernizar las carreteras y las redes de carreteras. Y a partir del año que viene vamos a comenzar proyectos parecidos en otras localidades de Rusia, en las aglomeraciones en las que viven más de 40 millones de personas. A lo largo de 2 años, por lo menos la mitad de las carreteras deben estar reparadas y arregladas. No voy a hablar de eso en mucho detalle. Ahora la decisión ya se ha tomado y lo único que queda por hacer es trabajar. Hay que prestar atención a las carreteras federales y a crear un objeto de importancia nacional, el puente de Crimea. Estimados colegas, hace 2 años nos enfrentamos a retos muy complicados económicos, de la coyuntura poco favorable en los mercados globales, las sanciones con las que nos intentaron hacer lo que querían otros y rechazar nuestros intereses nacionales fundamentales. Pero me gustaría repetir que las razones principales del freno de nuestra economía están en nuestros problemas internos. Sobre todo se trata del déficit de recursos de inversión, de altas tecnologías, de especialistas profesionales, de la baja competitividad, de las faltas del clima de negocios. Ahora la caída en el sector real se ha parado y ahora está surgiendo un crecimiento industrial. Por ejemplo, el año pasado la caída del PIB estaba a unos 3.7%. Creo que este año no va a ser muy significante. Por ejemplo, en los 10 meses del año 2016 llegó a 0.3%. Y yo creo que más o menos así será. Un papel importante en todo eso han tenido los programas de apoyo de varios sectores de la industria. Voy a hablar de eso en detalle. Y se ha trazado un crecimiento de la producción industrial. No es una cifra muy grande, pero la tendencia es positiva y debe conservarse. Y respecto al mercado de las viviendas, en el año 2015 se han introducido más de 85 millones de metros cuadrados de viviendas. Es una cifra récord para toda la historia de nuestro país. Y es muy importante que todo eso sea implementado y hay que subir el poder adquisitivo del pueblo. Voy a hablar de eso también y me refiero a nuestro programa de apoyo respecto a los niños. Y además vamos a prestar apoyo a los sectores de la industria que se enfrentan a una coyuntura negativa. Ya he mencionado que existe un crecimiento, aunque sea pequeño, de la producción industrial. Por ejemplo, en la industria automotiva observamos una caída menor y respecto a los camiones observamos un crecimiento de más de 14%. Respecto a los vehículos comerciales, el crecimiento está en 9.9%. Y en lo que se refiere a los ferrocarriles, el crecimiento está a 21.8%. Y observamos una dinámica bastante buena en el crecimiento de la maquinaria para el sector agrícola. Está a 26.8%. Además, otros sectores de la industria están observando una dinámica positiva. Hemos garantizado una estabilidad de nuestra economía, conservamos las reservas financieras. El volumen total del fondo de reserva está a 1.092 trillones. Si equivale a dólares, es una cifra bastante impresionante y además han crecido y no se han disminuido las reservas de oro y de divisas del Banco Central.
Si a principios del año 2016 estaba a 378.39 millones de dólares, ahora está a 389 millones. Así que observamos una dinámica positiva. Esperamos que a finales de este año se baje la inflación, que esté por debajo de 6%. Y aquí me gustaría dirigirme a las cifras de nuevo. Si se acuerdan bien, la inflación en el año 2015 estaba a 12.9%. Y espero que este año esta cifra no sube por más arriba de 6%, que esté a unos 5.8%. Es una dinámica positiva, es significativa. Y me gustaría recordarles que la inflación más baja se registró en el año 2011, cuando estuvo a 6.1%. Voy a reiterarlo. Este año esta cifra puede ser aún menos significativa. Eso significa que el año que viene después podríamos alcanzar nuestro objetivo del 4%. Es una base muy buena para que con esta economía sana lleguemos a un crecimiento importante. Pero me gustaría subrayar que la estabilización no supone un paso automático a un crecimiento estable. Si no solucionamos los problemas básicos de la economía rusa, si no lanzamos a toda fuerza nuevos factores de crecimiento, podemos estar estagnados en un índice de cerca de cero para muchos años. Y eso significa que tendremos que aplazar nuestro desarrollo y no podemos permitirnos hacer eso. Nosotros tenemos otro camino que supone una formulación clara de los objetivos y un sistema gradual de su alcanzamiento. Y este enfoque ha dado positivos resultados muchas veces, y muchas veces fue hecho a cortos plazos. Por ejemplo, hace un rato parecía que los problemas en el sector agrícola serían eternos, pero sabemos cómo se ha hablado de eso y cómo lo percibían nuestros productores agrícolas cuando se hablaba de el sector agrícola como de un agujero negro. Pero la situación es distinta. Hemos encontrado unas soluciones eficaces, creamos un programa de apoyo al sector agrícola y ahora representa un sector exitoso que da alimentos al país y está ganando los mercados internacionales. Y como se dice aquí en Rusia, no habrá mal sin el bien. Y después de que nuestros socios introdujeran las sanciones, nosotros introducimos medidas de respuesta y así ayudamos a nuestros productores en el sector agrícola. Y no debemos olvidarnos de que eso no puede ser eterno y además los consumidores necesitan cierta competitividad en el mercado. Así que la situación beneficiosa que se ha formado a día de hoy debe ser usada por completo. Pero las exportaciones de los productos agrícolas que ya he mencionado ahora nos da más que ventas de las armas. Hace poco no podríamos ni imaginarnos tal situación. Ya lo he dicho en público y puedo repetirlo aquí desde esta tribuna. A propósito, en lo que se refiere a las exportaciones de armas, mantenemos unas posturas bastante firmes. 14.5 millones de dólares fueron realizadas en el mercado exterior, mientras en lo que se refiere al sector agrícola, la cifra está a más de 16 mil millones. Este año esperamos una cifra aún mayor, estaría a unos 16.9. Y vamos a agradecer por eso a los trabajadores del sector agrícola. En el desarrollo de la agricultura mucho depende de la región y creo que tenemos que darles más independencia para fijar las prioridades en el uso de los subsidios federales para el apoyo del complejo agrícola y relacionar su volumen con los índices de la calidad de la producción, creando un estímulo para la introducción de los terrenos y la implementación de las tecnologías. Ahora me gustaría
gustaría subrayar que si damos más independencia en el uso de las finanzas del presupuesto, la responsabilidad de las regiones en cuanto a la efectividad y la solución de los problemas en la esfera social también tiene que aumentar. Para que nuestros agricultores tengan nuevas posibilidades para salir al mercado, es necesario prestar una especial atención a la cooperación. Pido que el Ministerio de la Agricultura y la Corporación del Desarrollo de los Negocios Medios y Grandes aumenten el capital en 13.000 millones de rublos. Hemos modernizado los complejos militares y el resultado del aumento de los niveles de producción y el nivel de la eficiencia es en lo que demuestra que es un buen ejemplo a seguir. En el año 2006 el ritmo de la productividad del complejo agrícola ha crecido en 10%. Y ahora es necesario dirigir este sector para la producción de los productos para la aviación, medicina y otros sectores de alta tecnología. En los próximos 10 años su parte tiene que representar una tercera parte de todo el complejo. Hemos realizado varias reuniones en los que discutimos los planes y en el año 2016 el complejo agrícola observará un crecimiento en el año 2020 porque ahora los encargos estatales para el Ministerio de Defensa ahora ha caído un poco, pero para el año 2030 la producción civil aumentará en un 30%. Pido que se organice el trabajo con la participación de los institutos de desarrollo y del Fondo de Apoyo a la industria. Uno de los sectores que se desarrollan más rápidamente es la industria de las altas tecnologías, lo cual me agrada. El volumen de la exportación de las empresas rusas en los últimos 5 años se ha duplicado. He mencionado las cifras, pero el año pasado la producción del armamento ha crecido en un 14,5%. Son cifras que anteriormente estaban cerca del cero, ahora son 7.000 millones de dólares. Han aumentado otros índices. También en los subsidios de los seguros. También hubo otros instrumentos del apoyo al sector, pero tenemos que reconocer que estos subsidios han desempeñado un papel muy importante en el apoyo a las empresas de la alta tecnología y han permitido realizar nuestro potencial innovador. Y también en el año 2010 sus impuestos eran de unos 28.000 millones de rublos y dentro de 2 años ya han sido 54.000 millones. Es decir, es un ingreso real para el presupuesto y para mantener esta dinámica propongo prolongar estos subsidios hasta el año 2023. En los próximos 10 años tenemos todas las posibilidades de convertir la industria de la alta tecnología en un sector clave de las importaciones rusas. Tenemos buen potencial para aumentar las importaciones. Ahora vemos que en el mundo crecen las barreras comerciales. Hace poco con los colegas nos reunimos en Perú, en Lima, y hablamos de los problemas del comercio mundial y uno de los mayores problemas es el crecimiento del proteccionismo. Para nosotros eso significa que tenemos que luchar más activamente por el acceso a los mercados internacionales. La competitividad va a sanar nuestra economía y
nos permitirá tener un mayor nivel de competitividad y de la eficiencia. Estos ejemplos que he mencionado demuestran que estamos cambiando la estructura de la economía, estamos renovando los sectores existentes y formamos nuevos, creamos empresas capaces de mayor relevancia para el país y expone también su visión de las principales vías de desarrollo para Rusia en un futuro próximo. La Constitución de Rusia estipula que el presidente debe comparecer ante los legisladores una vez al año para presentar sus propuestas y estrategias en referencia a los principales asuntos de la actualidad estatal. El presidente pronuncia su discurso sobre el estado del país ante la Asamblea Federal en la sala de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin. Se trata del 13º mensaje anual de Vladimir Putin, además de los miembros de las cámaras alta y baja. Entre los invitados al evento también se encuentran miembros del Gobierno, también del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, el fiscal general, los líderes de las regiones del país y otros altos cargos y también representantes de los medios de comunicación, al igual que también estamos viendo al patriarca en las imágenes. En el mensaje presidencial se evalúa la situación actual de la nación y se determinan las prioridades, los retos también y los principales objetivos estratégicos, tanto en política interior como en la política exterior a corto plazo, es decir, digamos a lo largo del presente ejercicio. La gama de los temas que puede abordar el presidente. Nosotros tenemos que solucionar todos estos problemas en unas condiciones bastante complicadas, como siempre y muchas veces ha sido en la historia. Y el pueblo ruso, de nuevo, comprueba que está capaz de responder a retos poco fáciles, defender los intereses nacionales, la soberanía y el rumbo independiente del país. Pero hay algo que me gustaría decir en este sentido. Ya lo he dicho varias veces en público, pero hoy me gustaría reiterarlo. Los ciudadanos se han unido y lo vemos. Deberíamos agradecer a nuestro pueblo por eso. Se han unido cerca de los valores patrióticos, no porque están contentos con todo, que están satisfechos, no. Es que hay muchos problemas y dificultades a día de hoy, pero existe el entendimiento de sus razones y raíces, y lo más importante es que existe la seguridad de que podremos superar todo eso juntos. La disposición a trabajar para Rusia y para cuidar del país es lo que está a base de esta unión. Y al mismo tiempo, la gente espera recibir oportunidades iguales y amplias para crecer, para poner en la vida sus iniciativas civiles y creativas. La gente espera recibir el respeto a sus libertades y a su labor. Los principios de la justicia, de respeto y confianza son universales. Nosotros defendemos con firmeza estos principios y, como vemos, eso tiene resultados en el panorama mundial, pero de la misma manera debemos garantizar su implementación dentro del país, respecto a cada persona y toda la sociedad. Cualquier injusticia, cualquier falsedad se percibe de manera muy aguda. Es una especificidad de nuestra cultura. La sociedad rechaza la supremacía y egoísmo, no importa de quién provenga, y se estima más y más y se valora más la responsabilidad, los morales, el respeto a los intereses de la sociedad y la disposición a escuchar y oír a otros y respetar las opiniones. Es lo que ha mostrado la campaña electoral de este año. Ustedes saben que la iniciativa de regresar al modelo mezclado de la elección de diputados de la Duma estatal fue respaldada en el mensaje de 2015. Fue un paso principal hacia la opinión pública y yo creo que el rumbo a desarrollar el sistema político, los institutos de democracia directa e incrementar la competitividad de las elecciones tiene razones y es sensible y vamos a desarrollarlo. Ha crecido el papel de la Duma
estatal como un órgano representativo y se ha restablecido y ha crecido la autoría del poder legislativo. Debe ser comprobado por hechos y por acciones, y eso se refiere a todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Pero, por supuesto, una responsabilidad especial pertenece al partido Rusia Unida, que... Una cobertura diaria de al menos de 500 personas para esos desplazados. Pero también entramos en otros temas, obviamente, de interés ruso, por ejemplo, en Ucrania. Estamos escuchando ya esos anuncios oficiales que nos van a dar enseguida paso, evidentemente, al discurso oficial. Estamos esperando a que el presidente ya intervenga en ese discurso. Seguimos diciéndoles como estábamos hablando. Estamos a la espera de que el presidente Vladimir Putin inicie el discurso en la Sala San Jorge. Hablábamos de temas, estábamos destacando la agenda internacional, en ese caso con Siria, pero también hablamos de Ucrania. Las relaciones, por ejemplo, de Rusia con Estados Unidos, con el presidente electo Donald Trump, que va a iniciar su mandato en enero exclusivamente, y la participación de Rusia. Ahora estamos viendo exclusivamente en estos momentos cómo los guardias oficiales abren la puerta, entra Vladimir Putin, presidente de Rusia, se va a dirigir en escasos segundos al país entero, también a los restos de países. Y les vamos a dejar con la palabra de Vladimir Putin en directo desde el Kremlin. Buenos días. Buenos días, estimados colegas y miembros del Consejo de la Federación, diputados de la Duma Estatal, ciudadanos de Rusia. Hoy, como siempre, en mi mensaje se tratará de nuestros retos económicos, sociales, de la política interna y exterior. Y vamos a prestar más atención esta vez a la economía, a las cuestiones sociales y a la política interna. De Vladimir Putin en este discurso es muy amplia. Según las previsiones que están marcadas, podrían estar presentes, por ejemplo, en algunos temas que podemos destacar en estos momentos: el fortalecimiento de la soberanía de Rusia, también, por ejemplo, el nuevo programa de armamento, si es que hablamos de temas más concretos, o incluso, por ejemplo, la reciente detención del ministro de Desarrollo Económico por sospechas de corrupción, una noticia que saltaba escasamente 3 semanas y que aquí en Rusia pues marcó mucho la agenda diaria tanto de política interior como, por ejemplo, del devenir económico del país, aunque la rama de desarrollo económico no está ligada exclusivamente a las tareas de finanzas, en este caso de las finanzas rusas. Sin embargo, lo que más atención acapara será la agenda internacional, obviamente, con los movimientos que tiene la Federación Rusa en las diferentes áreas geopolíticas, por ejemplo, como en las vías de solución política en Oriente Medio y especialmente en Siria, donde Rusia está trazando una línea en la lucha contra el terrorismo de la yihad del Estado Islámico, por ejemplo, también sobre todo con la ayuda humanitaria. Recordemos que escasamente hace unas horas se aprobaba por orden de Vladimir Putin el despliegue de hospitales móviles a la provincia, a la ciudad de Alepo, para que allí los desplegados y los desplazados, miles de personas, recordemos, tengan al menos hospitales. Estamos hablando